Una vez que hemos revisado los conceptos iniciales del dolor neuropático, tenemos que entender que es diferente el término únicamente neuropatía, porque la persona puede tener una parestesia, puede tener anestesia, puede tener adormecimiento, pero esto es independiente al dolor. Mientras la persona no reporte esa parte subjetiva de molestias, de incomodidad, de dolor, lo llamamos neuropatía. Es común encontrar esa sensibilización periférica y central, manifestada, como pueden ver en este gráfico, con los fenómenos de alodinia e hiperalgesia. Como pueden ver, es normal que cuando tenemos un tipo de dolor neuropático tengamos un movimiento de la curva hacia la izquierda, en donde vean que hay una hiperreacción, es menor la necesidad de un estímulo, menor la intensidad del estímulo para tener una respuesta mayor. El dolor neuropático no es exclusivo de cabeza y cuello. Lo más común que se puede encontrar como dolor neuropático es la neuropatía diabética, en donde hipotéticamente se habla de que hay una lesión de las terminaciones nerviosas libres en sitios distales, estamos hablando de manos y pies, debido a las altas concentraciones de glucosa en sangre, que causa pérdida de la sensibilidad a estos pacientes y, como ustedes saben, la famosa historia del diabético que no siente una piedrita en el zapato, lo que causa una úlcera, y ya sabemos las complicaciones siguientes que generalmente tienen la famosa úlcera o el pie diabético, que pueden terminar hasta en amputaciones. Enfermedades virales, conocemos que existe cierto neurotropismo de ciertos virus como el herpes virus, la enfermedad de Lyme, citomegalovirus, pueden también causar síntomas neuropáticos, así como ya enfermedades directamente asociadas con neuropatías periféricas como la esclerosis múltiple, el Guillain-Barré, algunos tipos de carcinoma, incluso muy comúnmente vemos en quimioterapia síntomas neuropáticos. En este esquema se puede visualizar presentaciones comunes en la A de neuropatía diabética, en la B síndrome del túnel carpal, en la C vemos presentación clásica de herpes zóster, en la D famosísimo dolor del nervio ciático, en la E tenemos una lesión medular en donde no hay percepción completa en toda esta zona, mientras que en la F vean que la zona anatómica no es un dermatoma inervado, sino que varias articulaciones, ya que estamos hablando más de enfermedades reumatológicas como algún tipo de artritis. Y vean que en la G estamos ubicados prácticamente en los músculos trapecios, por lo que estamos hablando más de dolor musculoesquelético, al igual que en la H, que hablamos de dolor de espalda baja. Ya estos no serían clásicos dolor neuropático, sino dolor musculoesquelético y articular. Múltiples procesos neurofisiológicos están involucrados con la hipersensibilización. Vamos a recordar los receptores TRPV, vaniloides, que generalmente están asociados con estimulación excesiva o sensibilización periférica. Son sensibles a calor, a hidrogeniones, a capsaicina, algunos químicos. Principalmente se encuentran en los receptores polimodales. Y acuérdense de manera sencilla qué sucede cuando hay inflamación neurogénica. ¿Okay? Aquí no hay edema, no hay eritema, sino que los mismos nociceptores van a ser quienes liberen neuropéptidos como sustancia P en relacionado con el péptido de la calcitonina para estimular a otros nociceptores. ¿Cómo podemos fácilmente ejemplificar esto? Imagínense que están como en los tiempos en que se podían ir a los bares, en un bar, y de repente alguno de sus compas medio borracho se fue a tratar de ligar a una muchacha de
otro grupo, la cual tenía un novio y entonces se armó el zafarrancho porque el novio, llamémoslo receptor C, nociceptor, causó sensibilización periférica porque inmediatamente llamó a sus compas de a la par, quienes se activaron en contra del estímulo o del estímulo que ya no está presente porque su amigo, aunque borracho, inteligentemente ustedes lo agarraron y se lo llevaron de ahí. ¿Okay? Pero el novio activó a todos los que estaban a la par. Eso es inflamación neurogénica. Eso es sensibilización. Un receptor empieza a liberar sustancia P para decirle a todos los amigos que están a la par, hey, 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 actívense, actívense, necesitamos ayuda para sentir más. Por supuesto vamos a tener cambios periféricos. Todas las terminaciones nerviosas están llenas de canales alfa. ¿Esto qué les dice? Ok, va a haber una influencia también de el sistema nervioso autónomo. Aumento de adrenalina va a tener un efecto en esto. Aumento de noradrenalina va a tener un efecto en esto. Tenemos 8 tipos distintos de canales de sodio. Vamos a tener mayor expresión de estos canales y a mayor expresión de canales de sodio generalmente tenemos potenciales de acción ectópicos que van a generar también dolor. A nivel central, más que todo vamos a tener pérdida de inhibición del dolor. Los cambios que se dan en la médula espinal están asociados a las células gliales, que, escuchen este trabalenguas, van a aumentar la facilitación del dolor, es decir, van a hacer que el dolor llegue más rápido a nivel central. Ahora sí, lo más común que ustedes van a ver como odontólogos en cabeza y cuello, lo vamos a dividir en 4 segmentos. Número 1, neuralgias. Número 2, neuritis. Número 3, neuroma. Y número 4, neuropatías. El tipo de neuralgia más común visto por nosotros es la neuralgia trigeminal. La neuralgia trigeminal es un tipo de dolor paroxístico en el nervio trigémino par craneal 5 que dura una fracción de segundo a minutos. El dolor generalmente es disparado por algún tipo de estímulo como tacto, lavarse los dientes, morder un tenedor, el simple hecho del viento en la cara. Es intenso, es apuñalante, es superficial profundo, es incluso el paciente generalmente se cubre la cara con un paño para no tener ningún tipo de estímulo. La neuralgia del trigémino se habla de que se presenta en 5 a 10 personas por cada 100.000. Es más comúnmente vista en mujeres, generalmente es más común en el lado derecho y el 50% de los casos están en la rama maxilar. Y vean qué curioso, se habla de que el 65% de los pacientes que reciben algún tratamiento dental sienten que se les alivia el dolor de neuralgia trigeminal por un tiempo. Esto tiene un trasfondo más profundo con lo que se llama el DINIC o el Diffuse Noxious Inhibitory Control, en donde hay una jerarquía que permite inhibición del dolor siempre y cuando hay un estímulo doloroso más fuerte o un estímulo doloroso al cual estamos poniendo más atención. Como cuando tenemos un dolorcillo de pierna y de repente nos da una gastroenteritis severa y nada más le podemos poner atención al dolor de estómago. La neuralgia del trigémino puede ser primaria o secundaria o lo que se llama como neuralgia clásica o idiopática. La neuralgia secundaria hablamos de que va a haber evidencia a través de una resonancia magnética de una lesión a nivel central que está comprimiendo alguna de las ramas del ganglio de gases. Generalmente lo más común es un tumor en el ángulo cerebelo-pontino, ¿ok? Va a ser un poco difícil para ustedes ver en esta imagen de una resonancia de magnética de cerebro exactamente en dónde está el puente y en dónde está el cerebelo, pero me gustaría que traten acá de dilucidar en esa resonancia magnética dónde está el cerebelo, dónde está el puente y dónde está el ángulo cerebelo-pontino. La primaria o idiopática es donde no tenemos ninguna supuesta lesión causal
pero se habla de que existe posibilidad de que haya pérdida de mielina por compresión de la arteria cerebral superior en la mayoría de los casos. El tratamiento de la neuralgia trigeminal, lo más importante es un adecuado diagnóstico. El problema más grande que ustedes tienen con estos pacientes es que ellos muchas veces creen que es una pieza dental, y créanme que llegan a mí sin cuadrantes completos, con exodoncias, con cirugías exploratorias, con limados de hueso intraorales para tratar de paliar el dolor, cuando sabemos que no es así, que el dolor viene directamente provocado por una disfunción neuropática en el ganglio de Gasser, que sí el paciente lo percibe en una de estas zonas. El tratamiento inicialmente es un muy buen diagnóstico, educación al paciente sobre que lo que estamos teniendo es una disfunción neuropática, manejo de la angustia, de la ansiedad, manejo conductual, manejo del sueño, manejo de factores agravantes. Proseguimos generalmente con tratamiento farmacológico, como estudiaron con el doctor Chavarría o estudiarán más adelante. Generalmente se utilizan bloqueadores de canales de sodio como carbamazepina, oxcarbazepina. Se utilizan también bloqueadores alfa-delta periféricos como coayudantes, como gabapentina, pregabalina. Y generalmente el tratamiento farmacológico, si se hace de manera adecuada, tiene muy buenos resultados. El mayor problema que tenemos es que muchas veces no se hace de la manera escalonada para que el paciente vaya tolerando poco a poco los efectos secundarios, lo que provoca un abandono. El tratamiento quirúrgico, poco común acá en Costa Rica, el más efectivo, que provoca alivio del dolor en 98% de los casos hasta 4 años, es la descompresión microvascular, que como pueden ver en la imagen, lo que busca es colocar como una alfombrita de teflón entre la arteria cerebral superior y la zona en donde se crea pérdida de mielina, que está causando sus potenciales de acción tópicos. Otros tipos de tratamientos quirúrgicos son destructivos, por decirlo así, que lo que buscan es tener un tipo de parestesia o anestesia del nervio directamente entrando a través del agujero oval. Los neurocirujanos producen a través de radiofrecuencia o glicerol lo que llamamos una risotomía del nervio. El problema de esto es que en alrededor del 30% de los casos puede causar alodinia o anestesia dolorosa, entonces no resuelve el problema totalmente. Un caso: un hombre de 81 años con historia de 3 meses de dolor facial caracterizado por breves estallidos de dolor insoportable en la mejilla izquierda y mandíbula inferior. El dolor es como una descarga eléctrica, puede ocurrir de 20 a 30 veces al día por segundos. Los ataques pueden ser provocados por comer, hablar o incluso el viento soplando en su cara. Niega cualquier entumecimiento facial, debilidad o dolor constante, ha perdido peso y ha evitado el contacto social. Vean el impacto también emocional que tiene estos tipos de trastornos en nuestros pacientes. Créanme, para explicarles más o menos lo que siente el paciente, tuve un paciente mecánico que me decía, cuando tenía los choques de dolor, me daba con un fierro en la cara para que el dolor paliara un poco. Al examen, el adulto mayor está sosteniendo un pañuelo sobre el lado izquierdo de su cara, evita movimientos mandibulares. La prueba de nervios craneales es normal, excepto por dolor que se desencadena al tocar ciertas áreas de la cara izquierda en la distribución de B2 y B3. Al bloquear las piezas 2, 4 y 5 alivia parcialmente el dolor. Lo más importante aquí: dolor paroxístico. Se han descartado otras posibles causas orgánicas para el dolor. Hay ganancia positiva, es decir, estímulos táctiles, estímulos en la zona, causan estas descargas eléctricas. Generalmente no hay dolor a la palpación de músculos masticatorios o articulación temporomandibular. Y el bloqueo o infiltración de la zona, la mayoría de las veces alivia el dolor, pero puede no aliviarlo por completo.